Bien, entonces vamos a abrir nuestras Biblias en Mateo, capítulo 25. Mateo, capítulo 25, versículos del 1 al 3. Esta parábola se llama ¿cuál? Parábola de las 10 vírgenes. ¿Alguna vez la habían leído? ¿Sí? Bueno, esperamos que el Señor en esta hora nos ayude a poder entenderla y a poder comprender su verdad. Entonces, vamos a empezar a leer desde el versículo 1 hasta el versículo 3. Entonces, ¿quién empieza leyendo? ¿Cuál es? Mateo 25. 25. Dice, cuando hubo... 25. Y entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo. 5 de ellas eran prudentes y 5 insensatas. Las insensatas tomaron sus lámparas y no tomaron cocido aceite. Mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas juntamente con sus lámparas. ¿Magali quiere leer? El 5. Y tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. Correcto. Y a la medianoche se oyó un clamor. Aquí viene el esposo, salid a recibirle. Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas. Y las insensatas dijeron a las prudentes, dadnos de vuestro aceite porque nuestras lámparas se apagaron. Se apagan. Mas las prudentes respondieron diciendo, para que no nos falte a nosotras y a vosotras, id más bien a los que venden y comprad para vosotras mismas. El 10. El 10, Magali. Pero mientras ellas iban a comprar, vino el esposo y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas y se cerró la puerta. Después vinieron también las otras vírgenes diciendo, Señor, Señor, ábrenos. Mas él respondiendo dijo, de cierto os digo que no os conozco. ¿Verdad? Pues porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Amén y amén. La parábola de las 10 vírgenes. Entonces empezamos a ver que el Señor Jesucristo, ¿sí?, nos da esta parábola, una sincera y verdadera advertencia, ¿sí?, para sus hijos, que estemos preparados a su regreso, a su venida. Si ustedes miran el contexto anterior donde está esa parábola, empieza desde el versículo 24, desde el capítulo 24, ¿sí?, la venida del Hijo del Hombre. Entonces, dice el 44, por tanto también vosotros estad ¿qué? Preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que menos que pensáis. Entonces el contexto de esta parábola es la venida del Señor Jesucristo. El Señor nos está haciendo una advertencia a su pueblo de que estemos ¿qué? Preparados para su venida, de que estemos listos para recibirlo a Él. Las circunstancias que el Señor Jesucristo está utilizando en esta parábola son circunstancias de ¿qué? De las costumbres judías de una boda. Entonces el Señor está haciendo una analogía del reino de los cielos ¿con qué? Con una boda. Entonces, en las bodas, si era de noche, era muy importante las lámparas para poder alumbrar. Las lámparas eran hechas en barro, ¿no? Ellas eran
así como la palma de mi mano, así de grande eran más o menos, ¿sí? La lámpara, eran así coquitas. En la lámpara se depositaba el aceite, ¿sí? Y sobre el aceite se ponía la mecha, ¿sí? Y la mecha se prendía y ella duraba encendida hasta que se agotara todo el aceite. Entonces las personas tenían que tener aceite, ¿sí? Disponible para que en el momento en que se estuviera acabando su aceite en la lámpara, que cogieran y echaran más aceite, y así la lámpara estuviera encendida por todo el tiempo que lo necesitaran. Entonces, ¿una lámpara sin aceite nos puede servir en la noche? No. ¿Para qué sirve una lámpara? Para nada. Una lámpara sin aceite no es nada, ¿sí? No servirá para alumbrar nuestro caminar en la noche. Entonces, siempre era necesario que tener reservas de aceite, estar listos y preparados para que cuando el aceite empezara a agotar, nosotros llenáramos la lámpara y se encendiera. Entonces el Señor nos está enseñando en esta parábola que así funciona el reino de los cielos, de la misma manera como una boda. Empieza en el versículo 1 diciendo: entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que, tomando sus lámparas, salieron a recibir al esposo. Entonces estas 10 vírgenes, ¿qué hicieron? Tomaron sus lámparas y salieron a recibir al novio. Estas vírgenes eran las acompañantes de la boda, eran acompañantes del novio, ¿sí? Ellas estaban listas para recibirlo, eran las damas de compañía para la entrada del novio. Entonces esta boda tenía que ser, ¿qué? De noche, porque se requerían las lámparas. Si fuera de día, pues ¿qué lámparas íbamos a necesitar? Entonces esta boda era ¿de qué? Era en la noche, ¿sí? Ellas tenían que estar listas, apenas apareciera el novio, ellas lo iban a acompañar, necesitaban sus lámparas encendidas. Estas bodas, ustedes, por el contexto judío, son sumamente importantes. Estas bodas podían durar días y días, ¿sí? Era una gran festividad, un gran festejo. Entonces el Señor nos está asemejando el reino de los cielos con una boda. Entonces, estas vírgenes tenemos que empezar a notar que no eran extrañas al novio, ¿cierto? Que no eran desconocidas al novio, o sea que se conocían, ¿cierto? Porque si nosotros en ese tiempo invitábamos a alguien, era porque era ¿qué? Muy cercano a nosotros. O cuando nosotros hacemos una fiesta, ¿sí? ¿Tú invitas a los extraños? ¿Tú a quién pones en la lista de invitados? A los que conozco. A los cercanos, ¿cierto? Entonces empecemos a notar que estas vírgenes que eran invitadas a la boda eran parte de la fiesta, eran del círculo cercano del novio, no eran cualquier persona, no eran extrañas, no eran extranjeras que llegaron de repente, nos colamos en la boda, ¿sí? No eran extranjeros ni extraños, eran muy cercanos a la boda, ¿sí? Eso es fundamental entender. Ahora, debemos entender en esta parábola que el novio, ¿quién es? El novio tiene que ser el Señor, ¿cierto? El novio es el Señor. ¿Qué nos informa el versículo 2? Dice, 5 de ellas eran prudentes y 5, ¿qué? Insensatas. Entonces el Señor nos está informando que había un grupo de vírgenes, ¿cierto? Acompañantes de la boda. Pero ese grupo, ¿sí? No era uniforme, no era homogéneo, sino que era, ¿qué? Heterogéneo, ¿cierto? Era un grupo que no tenía las mismas características. ¿Por qué? ¿Qué nos informa el versículo? Que 5 eran, ¿cómo?
prudentes y 5 eran ¿qué? Insensatas. Ahora vamos a entender la clase de personas de las que el Señor nos está hablando en estas parábolas, ¿sí? Son personas de la iglesia. Estas vírgenes están representando a personas que conforman el pueblo de Dios, ¿sí? En el pueblo de Dios, en la viña del Señor hay de todo, ¿cierto? Hay una mezcla heterogénea, ¿sí? De los que son suyos y de los que no son de él, ¿sí? Pero están ahí, hacen una profesa confesión de fe de que creen en el Señor, pero en el fondo no son verdaderos cristianos, pero están ahí, cantan, dicen aleluya, amén, pero no muestran signos y evidencias de que son verdaderos hijos de Dios. Pero como nosotros no sabemos quiénes son, ni cuáles son, entonces nosotros por fe, ¿qué debemos hacer? Creer de que los que confiesan abiertamente que Jesús es el Señor pertenecen al pueblo. Pero el Señor sí sabe, ¿cierto? Él es el único que sabe quién le pertenece a Él y quién no le pertenece a Él. Entonces, es claro que estas vírgenes, ¿cierto?, son personas de la iglesia, personas de la congregación del Señor. Cristo no está hablando de personas extrañas al Evangelio, sino de personas muy cercanas al Evangelio. Pues Él nos está comparando a las vírgenes en esta parábola con los cristianos. Entonces Cristo no está hablando de gente extraña, forastera, de otros pueblos, ¿sí?, sino que está hablando de gente muy cercana, simpatizantes al Evangelio. Viene el versículo 3 y 4, mira lo que nos dice el Señor aquí. Dice, mas las prudentes ¿qué? Tomaron aceite en sus vasijas, juntamente con sus lámparas. No, el 3. El 3, las insensatas tomando sus lámparas, no tomaron consigo aceite, ¿sí? Mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas juntamente con sus lámparas. Aquí el Señor nos informa que hay una diferencia entre estas 10 vírgenes. Unas son llamadas prudentes y las otras son llamadas insensatas. Y la diferencia, ¿sí?, la razón de la diferencia en estos dos grupos, ¿sí?, es que la falta de ¿qué? De aceite. Esa es la diferencia, ¿sí? Está haciendo la distinción entre un grupo y otro grupo. Entonces, un grupo sí tiene aceite y el otro grupo ¿qué? No tiene aceite para sus lámparas. Esa es la gran diferencia en esta parábola. Es claro que el Señor está describiendo a su pueblo, y dentro de su pueblo hay un gran grupo de cristianos que son verdaderos cristianos, verdaderos profesantes de la fe. Sus corazones son alumbrados con el conocimiento del Evangelio. La obra del Espíritu Santo está siempre brillando entre ellos, mostrando genuinamente a Cristo en sus vidas. Pero hay otro gran grupo de hombres dentro de la congregación de Dios, dentro de la iglesia, que son profesantes, ¿sí?, con sus bocas, que creen en el Señor, que son cristianos, pero ellos no evidencian un verdadero cristianismo. La luz del Evangelio no alumbra en sus corazones realmente. La obra del Espíritu Santo no está en ellos. No se evidencia un genuino amor por Cristo. Son descuidados. No atienden al llamado del Evangelio. A todo, como yo les decía, pueden decirle amén, gloria al Señor, pero no tienen un verdadero temor de Dios. No viven para el Señor. Entonces, como hay una gran diferencia entre las vírgenes, unas son insensatas y otras son prudentes, y lo que los separa es ese aceite, ¿cierto? Asimismo, en la iglesia del Señor hay un gran grupo. Unos son verdaderos cristianos y otros no lo son. ¿Qué los separa? Un amor genuino hacia el Señor Jesucristo, un amor profundo por Dios. Mira lo que nos dice el versículo 5 y 6. Dice, y tardándose el esposo, ¿sí?, a la fiesta, a la boda, dice,
cabecearon todas y se durmieron. Entonces, ¿qué pasó? Se durmieron. El esposo tardó, no llegaba. Se cansaron de esperar. ¿Y qué dice el 6? Y a la medianoche se oyó un clamor: aquí viene el esposo, salid a recibirle. Entonces ellas se quedaron dormidas, pero se escuchó esa gran voz: salgan, ya llegó el esposo. Llegó a la medianoche. O sea, llegó que de repente, a la hora inesperada. Ellas empezaron a esperarlo, pero ¿qué pasó? Se quedaron dormidas. Y de un momento a otro, ¿qué? Llegó el esposo. Y ellas se despertaron, ¿sí? Dijeron, bueno, vamos a recibirlo, llegó la hora. ¿Sí? Llegó el momento de recibir al esposo, al Señor, al dueño de la boda. ¿Sí? Aquí viene el esposo, salid a recibirlo. ¿Y qué pasó? Dice, entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas. O sea, todas empezaron, listo, llegó, necesitamos las lámparas para la ceremonia, llegó el novio, ¿sí? Alistemos. Todas alistaron sus lámparas, pusieron sus mechas, encendieron, ¿cierto? Y las insensatas dijeron a las prudentes, danos de vuestro aceite, para que nuestras lámparas, ¿qué? Porque nuestras lámparas, dice, porque nuestras lámparas se apagan. O sea, ellas empezaron a ver que su aceite, ¿qué? Empezó a escasear, se empezó a acabar. Y como eran descuidadas, ellas no tenían reservas de aceite. Entonces, ¿qué le dijeron a las prudentes? Venga, regálenos un poquito de su aceite, porque se nos están apagando nuestras lámparas. Pero ¿qué les respondieron las prudentes? Mas las prudentes respondieron diciendo, para que no nos falte a nosotras y a vosotras, y más bien a los que venden y comprad para vosotras mismas. Claro, ellas dijeron, no, mire, aquí si nosotros nos ponemos a regalarle a ustedes aceite, a la final nos vamos a quedar nosotros sin aceite y ustedes también, ¿cierto? Y nos vamos a quedar sin lámparas aquí para poder encender. No va a haber luz. Entonces, no caigamos en eso. Más bien, es muy sabio que ustedes vayan al pueblo, al mercado, busquen a alguien que venda aceite y compren, ¿cierto? Y así vengan y tienen su reserva y todos tenemos aceite, ¿sí? Y todos seguiremos alumbrando y estaremos todos bien. No nos faltará a ninguno el aceite para seguir alumbrando en la boda, ¿cierto? Ese fue el razonamiento lógico de ella. Pero mira que hay algo interesante aquí con el aceite. Hay dos grandes grupos que han querido interpretar el significado del aceite, que era lo que le faltaba a las imprudentes, ¿cierto? A las insensatas, y que era lo que tenían las prudentes, ¿cierto? Y era el aceite. Hay un grupo, ¿sí?, que interpreta que el aceite son buenas obras. ¿Cómo se llama? Esos grupos se llaman los romanos, ¿sí? Los romanos creen, los católicos romanos creen que el aceite es un significado de ¿qué? De buenas obras. Pero los protestantes a lo largo de la historia han creído que el aceite es símbolo de ¿qué? Del Espíritu Santo. Entonces, muchas veces se ha interpretado que a estas les faltaba el Espíritu Santo, ¿sí? Y a esas otras no. Ahora, lo que nosotros vemos en la superficie del texto es que se nos nombra que es que aceite, independientemente de lo que sea su interpretación. Ahora, el problema con la interpretación de las parábolas es que si nosotros intentamos, ¿sí?, interpretar cada detalle de la parábola, va a ser muy riesgoso para nosotros. Si intentamos darle significado a cada cosa de la parábola, porque nos podemos perder del significado real que el Señor está lanzando junto a esta historia. Entonces, si es el Espíritu Santo, ¿sí?,
no lo sabemos. Si son obras, no lo sabemos. Lo importante es que es aceite, ¿sí? En la superficie del texto está que es que el aceite. Entonces, cuando las vírgenes insensatas regresaron de comprar el aceite, lo que les faltaba, ¿sí? No sabemos realmente darle una interpretación correcta al aceite, ¿sí? Puede que sea el Espíritu Santo, como dicen los protestantes, ¿sí? Los cristianos. Pero vemos que les faltaba algo. Entonces, las insensatas, ¿cierto? Ellas fueron a comprar aceite. Dice, pero mientras ellas iban a comprar, vino el esposo y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas y se cerró la puerta. Entonces, estas vírgenes insensatas se fueron a comprar el aceite. Pero notemos algo tremendo. Ellas tuvieron la capacidad, ¿sí? de poder razonar con las otras vírgenes prudentes, ¿cierto? Y ir a comprar aceite. O sea que fueron un poco sabias en ese momento, sensatas, de ir a comprar aceite. Ellas se fueron, pero en el transcurso en que ellas iban a comprar el aceite, ¿qué pasó? Se cerraron las puertas. No, llegó el novio, ¿sí? Y las que estaban preparadas y listas, las que habían tenido su aceite, ¿sí? En reserva, sus lámparas encendidas, ¿qué pasó con ellas? Dice que ellas entraron con él a las bodas, entraron con el novio a las bodas. ¿Y qué pasó? Y se cerró la puerta, ¿sí? Se cerró la puerta, la puerta estaba cerrada, ¿cierto? Era una costumbre cerrar las puertas para que no entrara nadie más sino los que eran, los invitados. Pero entonces vemos que las vírgenes, cuando llegaron, las insensatas, ¿qué empezaron a hacer? Empezaron a tirar de la puerta, a tratarla de abrir. ¿Y qué decían? Después vinieron también las otras vírgenes diciendo, Señor, Señor, ábrenos. Ellas comenzaron a gritar, Señor, Señor, ya estamos aquí, ábrenos la puerta. Ya estamos listas y preparadas, ábrenos la puerta. Ahora, lo que tenemos que notar aquí es la filialidad que tenían estas vírgenes con el novio. Mira que lo llaman Señor, Señor. ¿Sí ven cómo se repite la palabra Señor, Señor? Ahora, cuando alguien es llamado repetidamente en las Escrituras, ¿sí? Es una forma judía de expresar que cierta intimidad. ¿Se acuerdan? Como por ejemplo Abraham, Abraham, Jacob, Jacob, Samuel, Samuel, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? ¿Sí? Cuando se repite el nombre, ¿cierto? Es porque es una expresión muy filial, ¿sí? De cercanía. Entonces ellas no se veían extrañas al novio, ¿cierto que sí? Ellas no se veían extranjeras, desconocidas, sino que ellas se sentían ¿qué? Muy cercanas al novio. Y le llamaron Señor, Señor. O sea, lo llamaron muy cercanamente al Señor. Pero mira lo sorprendente del versículo 2. ¿Qué dice el versículo 2? Dice, mas él respondiendo dijo, o sea, el novio, ¿no? Les dijo, ¿qué les dijo? De cierto os digo que no os conozco. No las conozco. Las vírgenes, ¿sí? Pueden tener la invitación a la boda. Podían ya tener sus lámparas listas, el aceite preparado. Podían llamarle Señor, Señor, sentirse muy cercanas al Señor. Pero el Señor les respondió y les dijo que no las conozco. No las conozco. Es claro que este conocer
que el Señor está hablando aquí va más allá de un concepto intelectual. No es que el Señor se le haya olvidado el nombre de ellas, ni que el Señor no supiera quién eran, ni las hubiera visto nunca. Este conocer va más allá que un concepto intelectual. Este conocer nos está hablando de pertenencia, de pertenecer, de intimidad, de ser suyos. De eso está hablando la palabra conocer. Vámonos un momentico a Mateo 7. Mateo 7. Mateo 7:21. ¿Cómo es el título? Nunca os conocí. Nunca os conocí. Dice el versículo 21. Dice: no todo aquel que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. ¿Cómo llamaron al novio las vírgenes insensatas? Señor, Señor, 2 veces. O sea, un símbolo de ¿qué? De cercanía, una expresión de intimidad. El Señor aquí en Mateo 7 está diciendo: no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. O sea que la profesión de una fe, la confesión de una fe, ¿basta simplemente para entrar al reino de los cielos? Si tú le preguntas a la gente aquí en Colombia, que la mayoría es católica, ¿no? Pero en todo caso hay una raíz, ¿sí?, de religión en cada ser humano, y fuimos levantados de uno u otro modo con el conocimiento de Cristo y de la Biblia, ¿cierto? Pregúntales si creen que Cristo es el Señor de ellos, y la mayoría va a decir que sí. No todo el que dice Señor, Señor. Entonces, una confesión de fe, una profesión de fe, ¿basta para entrar al reino de los cielos? ¿Es evidencia sublime? ¿Cuál es la evidencia que el Señor nos está demostrando aquí? Que es la evidencia contundente de que somos hijos del Señor, de que hemos sido salvos, es hacer la voluntad de mi Padre, dijo el Señor. Hacer la voluntad de mi Padre que está en los cielos, es hacer la voluntad de Dios. ¿Sí? Es vivir para el Señor, una vida genuina, sincera, prudente, sabia para el Señor. Un corazón que mantiene ardiendo de amor por el Señor. Eso es lo que hace el Espíritu Santo en nuestras vidas, en la vida de los verdaderos cristianos. Él es el que nos provee ese aceite, ese combustible en nuestro corazón, para que la llama del amor del Señor que nunca se apague en nuestros corazones. Porque donde nosotros seamos responsables de mantener el aceite, ¿sí?, el combustible necesario para mantener esa llama ardiendo en nuestro corazón, ¿sabes qué pasaría? Esa llama se extinguiría, se apagaría. Seríamos como las vírgenes que insensatas, descuidadas, ¿sí? No haríamos provisión y la poquita que tendríamos se agotaría rápidamente. Pero es la obra del Espíritu Santo que mantiene nuestra llama encendida en nuestro corazón. Es Él. Un hombre que pasó y vio que un fuego nunca se extinguía y nunca se apagaba y nunca se apagaba. Y él dijo: pero ¿por qué no se apaga este fuego? Cuando él se dio cuenta, detrás de la pared había un hombre que estaba constantemente
botando combustible. Y botando combustible para que esa llama que nunca se apagara, para que la combustión nunca se acabara y siguiera. Eso acontece en nuestra vida cristiana. Detrás de esa pared está ¿quién? El Espíritu Santo, dándonos el combustible para que esa llama nunca se apague en nuestros corazones y podamos seguir viviendo para el Señor, sirviéndole al Señor, amando al Señor, glorificándolo en todas las cosas que hagamos. Pero aquí el Señor en Mateo 7 está diciendo: no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, otra vez, ¿no? Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre no echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. O sea, estas personas no eran extrañas al Señor. Hacían cosas en nombre de Cristo. Cosas que nos asombrarían. Como las cosas que hacen en el día de hoy que asombran a las multitudes. ¿Cuáles son? ¿Cuáles son? Dice profetizar en tu nombre. Ay, ¿cuántos se han levantado y se levantan para profetizar en el día de hoy? ¿Sí? En el nombre del Señor. ¿Cuántos se levantan, sí, y echan fuera demonios en el día de hoy? Delante de los hombres, ¿sí? ¿Cuántos son los que se levantan el día de hoy y hacen muchos milagros, campañas milagrosas? ¿Sí? Muchos. ¿Y lo hacen cómo? En el nombre del Señor. Bueno, yo no sé la intención del corazón de esos hombres, ¿sí? No sé si lo hacen con un corazón sincero, pensando y creyendo que lo hacen para el Señor. O lo hacen con una intención, ¿sí?, de buscar lucro, beneficios para su propio ego. Yo no sé cuál es la intención del corazón de esos hombres, ¿sí? Pero lo único cierto es que esos hombres, aunque hacen las cosas en el nombre del Señor, están lejos del Señor. No son de Él. El Señor no los conoce. No le pertenecen al Señor. Cristo está a millones y millones de kilómetros de distancia de las prácticas de estos hombres. O sea que son ajenos al Señor. Pero hacen las cosas en nombre de ¿quién? Del Señor. Hacen una confesión del Señor. Tremendo. Tremendo, porque es que el Señor aquí en Mateo 7 no está hablando de todo el mundo en general, sino está hablando de un grupo reducido. ¿Cuál es ese grupo reducido? De los que confiesan a Cristo como Señor. ¿Y hay quienes caen? Pues todos los que confiesan a Cristo al Señor, que es una gran parte de este mundo, ¿no? Porque sabemos que los musulmanes, ¿sí?, los árabes, ellos no creen en Cristo. Entonces esta palabra no es para él, ¿sí?, sino que Cristo está hablando de aquellos que le confiesan a Él como Señor, Señor, que dicen: tú eres mi Señor, tú eres mi Cristo, mi Salvador. Y ese es un gran número de hombres en esta tierra, ¿cierto? Porque ahí están los católicos romanos, están los cristianos, ¿sí? Hay muchas religiones que confiesan que Cristo es el Señor, Señor. Entonces el Señor está diciendo: de ese gran número de hombres que confiesan mi nombre, que dicen que yo soy su Señor, ¿sí?, todos estos no entrarán en el reino de los cielos. Únicamente una parte de ellos, los que hacen la voluntad de mi Padre, aquellos que viven sinceramente para mí, ellos entrarán al reino de los cielos, ¿sí? Entonces en aquellos días ellos le dirán: Señor, Señor, hicimos todo esto en tu nombre. Y el 23 es contundente. ¿Qué dice el Señor? Y entonces les declararé que nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. En el original, esta palabra hacedores de maldad viene de la raíz anamos. El Señor les está diciendo: aléjense de mí, apártense de mí, ustedes que vivieron sin ley. Confesaban que yo era su Señor, yo era su Salvador, pero vivieron, ¿sí?, como si yo nunca les hubiera dado una ley para obedecer. Vivieron como quisieron.
pero tenían música cristiana en sus casas, quizás tenían afiches con versículos de la Biblia, ¿cierto? Se creían cristianos, pero sus vidas vivían como si el Señor no las gobernara, no fuera el rey de ellos. Hacían lo que querían, amaban todavía su pecado, no lo glorificaban en todas las cosas que hacían. Entonces este conocer, ¿sí?, significa ¿qué? Pertenencia. ¿Qué le dijo a las vírgenes insensatas? Lo mismo, ¿cierto? No las conozco, no son mías, no me pertenecen. Entonces en la Biblia es claro, ¿sí?, que hay un grupo que el Señor conoce y otro grupo que el Señor no conoce, dentro de esa gran masa de hombres que confiesan que Cristo es el Señor. En otras palabras, de todos esos grandes hombres, unos son de Él, le pertenecen a Él, y otros nunca le pertenecen a Él, nunca le pertenecieron, porque no fueron dados por el Padre a Cristo. Independientemente del significado del aceite, ¿sí?, hay algo que a estas vírgenes insensatas les faltaba, que a lo que las vírgenes prudentes tenían, ¿sí? Y esto hacía, ¿cierto?, que unas le pertenecieran al Señor y otras no. Unas fueran invitadas a las bodas y otras no. Pero la palabra conocer está hablando de pertenecer, ¿sí?, de pertenencia. Miremos un momentico Romanos 8, 29. Romanos 8, 29. Sí. Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Entonces, ¿qué nos está diciendo Pablo aquí? Dice que porque los que antes, ¿qué?, conoció. O sea que Dios sí conoce a unos. Él conoce los que son de su pueblo, sus ovejas, ¿sí? Cuando Él las conoce, Él sabe quiénes son, le pertenecen a Él. ¿Y qué dice? También los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a esos también llamó, y a los que llamó, a esos también justificó, y a los que justificó, a esos también que glorificó. Dice, ¿qué pues? Hace un cuestionamiento. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? ¿Quién podrá hacernos daño? ¿Quién podrá hacernos perder la salvación? ¿Quién nos podrá hacer ajenos a la elección de Dios? Ninguno. Dice, el que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? Pablo está dándonos la razón por la cual nuestra salvación nunca se va a perder, pase lo que pase. Así nos quedemos por un momento dormidos como las vírgenes prudentes, porque ellas también se quedaron dormidas, ¿sí o no? Sí, ahí dice que todas se dormían. Aunque nuestras vidas por momentos parezcan dormidas, Pablo nos está dando la razón porque nunca vamos a perder la salvación. ¿Por qué? Porque reposa en las manos del Dios Todopoderoso, aquel que entregó a su Hijo. Si nos entregó a su Hijo, ¿cómo nos va a dar con Él todas las cosas también? ¿Sí? Y el 33 dice, ¿quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Sí? ¿Quién nos va a acusar? Ni Satanás nos podrá acusar, ni los demonios, ni las personas. Nadie nos podrá acusar. Porque el Señor es el que nos justifica, el que nos declara libre de la culpa, por medio del sacrificio del Señor Jesucristo. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios,
el que también intercede por nosotros. Mira, más seguridad de salvación. Es Cristo también intercediendo por nosotros ante el trono de la gracia, para que seamos guardados, para que nuestra lámpara nunca se apague, para que ese aceite nunca se termine, para que seamos persistentes en el camino de vida, para que luchemos ferozmente contra el pecado, para que hagamos un vallado entre el pecado, ¿sí? Y nos mantengamos firmes en él, sin claudicar, sin desmayar, mirando como al invisible. Es el Señor que intercede por nosotros para que vivamos de esa manera. ¿Qué más sigue diciendo? Dice, ¿quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia, o persecución, o hambre, o desnudez, o peligro, o espada? ¿Alguna de esas cosas nos podrán separar del amor del Señor? Nada. Ni siquiera nuestro propio deseo nos podrá separar del amor de Cristo. Si somos de Él, si le pertenecemos a Él, aún así quisiéramos alejarnos de Él, no podríamos alejarnos de Él, porque somos conocidos por Él, hemos sido predestinados por Él, llamados por Él, le pertenecemos, somos de su pueblo. Él nunca va a dejar escapar nada de lo que el Padre ha depositado en su mano. ¿Se acuerdan lo que Él dijo en Juan? ¿Sí? Lo que el Señor dijo en Juan. Dice, todo lo que mi Padre me dé en mi mano, que yo no pierda nada, pero lo resucite en el día postrero. Él no va a perder nada de lo que el Padre ha depositado en sus manos. ¿Y qué ha depositado el Padre en las manos de Cristo? Su pueblo, sus escogidos, ¿sí? Y Él los va a mantener firmes a los que Él conoció. Dice, como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. Antes, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Somos vencedores, tenemos la victoria, no por nuestros propios méritos, sino por el Señor Jesucristo. Dice, por lo cual estoy seguro. Mira la seguridad que está expresando Pablo. Yo estoy firmemente seguro, ¿sí? No hay ninguna duda en mi corazón. Hay una certeza absoluta de ¿qué? De que ni la muerte, ni la vida, ni ángel, ni principado, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor, nuestro Señor. Él tiene una convicción profunda de que nada nos podrá separar del amor del Señor. Esa es nuestra convicción. ¿Creemos con esa certeza? Yo sé que hay momentos en nuestra vida que corremos, ¿no? En el camino de la vida. Corremos velozmente. Pero hay otras épocas de nuestra vida que empezamos solamente a caminar, ya no corremos tanto. Pero también hay otras épocas en nuestra vida cristiana que nos conformamos solamente con gatear y con esfuerzo nos arrastramos, ¿sí? Pero ¿cuál es la constante siempre? Que el justo proseguirá su camino. Seguiremos andando, ya sea corriendo, trotando, caminando, gateando o arrastrándonos. Estaremos siempre ahí, caminando, prestos, vigilantes en el Señor, atentos a la santa convocación, aprovechando todos los medios de la gracia del Señor. Ahora la pregunta para reflexionar es, ¿con cuál de estos dos grupos nos identificamos? ¿Con las vírgenes prudentes o con las vírgenes insensatas, descuidadas? El Señor nos ayudará, el Espíritu Santo nos ayudará a estar prestos, a velar, ¿sí? A velar en todo tiempo, en todo momento de nuestra vida. Esto va más allá de un día en la noche trasnocharnos pensando que así estamos velando en la venida del Señor. Esto va mucho más allá. Esto está hablando de una vida completa,
de principio a fin, desde el día que conocemos al Señor hasta el día de nuestra muerte, estar ahí, velando, atentos en el Evangelio, perseverando en la fe, no desmayando. De eso se trata. De eso se trata la parábola que el Señor nos trajo el día de hoy. Que Él a unos conoce y a otros no conoce. O sea, unos sí le pertenecen y otros no le pertenecen. Así funciona el reino de los cielos. ¿Se acuerdan que Él empieza diciendo eso en Mateo 25:1? ¿Cómo empieza? Que así funciona el reino de los cielos. ¿Cómo funciona el reino de los cielos? Que unos son llamados y otros no. Unos son escogidos, otros no. Aunque muchos tengan la apariencia del cristianismo, tengan la cáscara, el semblante, la semejanza del cristiano, el Señor sabe quiénes son de Él y quiénes no son de Él. Amén, que el Señor nos ayude y nos guarde y que nos ayude a perseverar en la fe por el resto de nuestras vidas. Entonces,